Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Usted recordará, amigo oyente, que cuando estuvimos en la última oportunidad estudiando los libros del Antiguo Testamento, tomamos el libro de Proverbios. Dijimos entonces que Salomón había sido el escritor de ese libro de Proverbios y también del libro de Eclesiastés y el de Cantar de los Cantares. Entonces encontramos aquí en este libro en particular algo diferente de lo que decía el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios podíamos observar la sabiduría de Salomón, y aquí podemos ver la insensatez de este hombre. Ahora, Salomón es el escritor. Creemos que se ha establecido firmemente entre los expositores bíblicos de tendencia conservadora que Salomón fue su escritor. No hay ninguna otra explicación que dar en cuanto a este libro, aparte de que Salomón fue su escritor. En realidad, es una autobiografía dramática de su vida cuando él se aparta de Dios. La palabra eclesiastés quiere decir predicador o filósofo. Me gusta más utilizar el término filósofo que el de predicador porque puede ser malentendido. Ahora es importante notar aquí el propósito de este libro. Usted probablemente se ha dado cuenta que nosotros presentamos una introducción a cada libro de la Biblia que nos toca estudiar. Creemos que es importante conocer el propósito de cada libro de la Biblia para poder comprenderlo correctamente. Es necesario quizá apartarnos, alejarnos un poco de él, para poder lograr una perspectiva del mismo. Es necesario que observemos esto con un telescopio, por así decirlo, antes de tomar el microscopio para analizar la palabra de Dios. Y ante nosotros, pues, tenemos un libro donde esto es probablemente más evidente que en cualquier otro libro de la Biblia. Aquí podemos ver la filosofía humana aparte de Dios, y ésta siempre debe alcanzar las conclusiones que alcanza este libro. Es inevitable un resultado como ese. Por tanto, vamos a ver en este libro algunas de las declaraciones que se contradicen con otras declaraciones en las Escrituras. En realidad, casi nos sobrecoge cierta clase de temor al saber que este libro ha sido el favorito de muchos ateos. Han citado de este libro muy a menudo. Un ejemplo de esto lo vemos en los escritos de Volney y Voltaire. Y en el día de hoy, esa persona que es cínica y crítica puede citar cosas de este libro. Y también es interesante notar el número de sectas que utilizan pasajes de este libro porque los pueden sacar completamente de su contexto y darles un significado completamente erróneo. El hombre ha tratado de muchas maneras de ser feliz sin Dios. Hay millones de personas que están tratando de lograr esto todos los días. Y este libro nos muestra cuán absurdo es intentar eso. Salomón era el hombre más sabio que existió, y él tenía la sabiduría que le había sido dada por Dios mismo. Ese hombre probó todas las cosas que le podían proveer de placer y felicidad de que puede ser capaz el hombre, y su resultado es que todo es vanidad. Esa palabra vanidad quiere decir vacío. Todo es vanidad, sin propósito. Usted nunca puede llegar a lograr satisfacción en la vida siguiendo este proceso. Dios le demostró a Job, un hombre justo, que él era pecador ante los ojos de Dios. Y aquí en Eclesiastés, Dios le demuestra a Salomón, el hombre más sabio, que él es un insensato ante los ojos de Dios. Amigo oyente, este es el lugar donde se encuentran muchos que son grandes profesores en la actualidad.
filósofos, teólogos y predicadores del día de hoy podrían aprender una gran lección que a pesar de su sabiduría, a pesar de toda su intención de ser personas intelectuales en el presente, el hombre a los ojos de Dios es un insensato. Y esto, amigo oyente, es algo muy difícil de aceptar. Es decir, para aquellos que ponen demasiado énfasis en su inteligencia y en la cantidad de información que han acumulado. Es interesante notar la opinión, la evaluación que ciertos hombres han dado al libro de Eclesiastés. En este libro aprendemos que sin Cristo nosotros no podemos tener satisfacción. Aun si llegáramos a poseer todo el mundo y obtuviéramos las cosas que el hombre considera hoy como las cosas que pueden satisfacer su corazón, las cosas que llegan a dejarlo satisfecho. Pero hoy el mundo no puede satisfacer el corazón porque el corazón es demasiado grande para ese objeto. Y cuando lleguemos a considerar el próximo libro escrito por Salomón, el Cantar de los Cantares, aprenderemos que si nos apartamos de este mundo y ponemos nuestro afecto en Cristo Jesús, no podemos profundizar la infinita preciosidad de su amor. Aquí el objeto es demasiado grande para el corazón. Se han dicho demasiadas cosas acerca de este libro de Eclesiastés, y nosotros vamos a hacer referencia a eso al avanzar en nuestro estudio. Nuevamente queremos decir que vanidad, esa palabra vanidad, es la clave, así como también la frase que se repite muchas veces, debajo del sol. Y también debemos mencionar que existe otra expresión que también se repite varias veces, dije yo en mi corazón. Es decir, estas son las reflexiones del corazón del hombre. Estas son las conclusiones a las que el hombre llega a través de su propia inteligencia, a través de sus propios experimentos, y estas conclusiones a las cuales ha arribado no son inspiradas. Pero la palabra que nos cuenta esto acerca de estas cosas sí es inspirada, y por tanto usted tiene en este libro las siguientes cosas. Dije en mi corazón, debajo del sol, vanidad. Estas tres palabras se repiten una y otra vez. Por ejemplo, la palabra vanidad se repite como 37 veces. La expresión debajo del sol ocurre como 29 veces. Y no sabemos exactamente cuántas veces se repite este dicho, dije yo en mi corazón. No hemos contado esas palabras, pero quizá usted lo pueda hacer, amigo oyente. Me gustaría en este instante presentar un bosquejo de este libro, ya que hay muchas personas que opinan que este es un libro sin ton ni son, y simplemente un grupo de versículos amontonados en un libro. Y eso en realidad no es cierto, por supuesto. Lo que usted tiene ante sí en este libro es un problema que se ha presentado. Y eso lo podemos apreciar en los primeros 3 versículos del primer capítulo. Luego se realizará un experimento. El problema que se presenta es todo es vanidad. Bien, él experimenta, y desde el versículo 4 del primer capítulo hasta el versículo 12 del capítulo 2, usted encontrará este experimento que se realiza, buscando la satisfacción en formas muy diferentes, en campos muy distintos. Se presentará la ciencia o las leyes de la naturaleza, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, el vivir para el ahora, el fatalismo, el egoísmo o egotismo, la religión, las riquezas, la moralidad. Esas son las cosas que Salomón probó, y él las presentará ante nosotros. Y luego tendremos el resultado de ese experimento en los últimos 2 versículos en el libro. Bueno, entonces comencemos con este estudio del día de hoy, leyendo el versículo 1 de este capítulo 1 de Eclesiastés. Y dice así, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No conocemos de ninguna otra persona que pueda ser identificada con estas palabras, con excepción de Salomón. David tuvo otros hijos, pero este es el rey de Jerusalén, y el único que fue rey en Jerusalén fue Salomón. Él es el filósofo que tenemos ante nosotros. Bueno, él recibió sabiduría. Creemos que fue una sabiduría un poco diferente a lo que pensamos que es en la actualidad. Pensamos que nosotros hemos recibido un conocimiento, un discernimiento espiritual. No creemos que esa haya sido la clase de sabiduría que Salomón tenía. Opinamos que él recibió la sabiduría de gobernar, economía política, todo eso. Opinamos que Salomón probablemente hizo un trabajo muy bueno en gobernar la nación, pero él no sabía cómo gobernarse a sí mismo ni a su casa. Pero él sabía cómo gobernar la nación y trajo a su país una era de paz. Y las naciones del mundo llegaron a ese lugar a estudiar y a contemplar la sabiduría de Salomón.
Él testificó por Dios a través del templo en esa ciudad y los altares donde se ofrecían sacrificios por pecadores. Todo esto era algo nuevo para la reina de Seba, y llegó a visitarlo de los confines de la tierra, y eso es lo que ella descubrió. Pero en el área de discernimiento espiritual, Salomón era probablemente nulo en cuanto a eso. Ahora encontramos a ese hombre, cuando está apartado de Dios, lanzado en esta clase de cosa debajo del sol. Y el hombre debajo del sol aquí es diferente del Hijo de Dios que se dice estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando de toda bendición espiritual en Cristo. Eso es diferente de lo que es ese hombre ante nosotros. En el versículo 2, pues, dice, «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». La vanidad aquí nos habla de un vacío. Es el desperdiciar su vida sin ningún propósito, sin ningún objetivo. El vivir simplemente como vive un animal o como vive un pájaro. Hay muchas personas que en la actualidad están viviendo así. Hay ciertas personas en el presente que se destacan muy fácilmente. Son las que nosotros consideramos como parte del jet set, como se dice. Ellos pasan unos pocos días en un hotel, luego viajan a otra ciudad como Acapulco, México, de allí parten a la Riviera Francesa, luego se van a España, de allí viajan al África del Norte, y de allí se dirigen a África del Sur, y simplemente viajan por todo el mundo. Y al observar a esas personas, una de las cosas que más nos llama la atención es que cuando uno escucha su conversación en los diferentes lugares que frecuentan, uno se da cuenta que su vida no tiene propósito alguno. Uno de ellos puede decir, bueno, vi a fulano de tal en cierto lugar, en la ciudad de Nueva York. Estuve visitando allí este invierno. ¿Y pudiste asistir a tal y tal teatro? ¿O a dónde vas a ir de aquí? Ese lugar que visitamos el año pasado era muy aburrido. No tienen mejor dicho, ningún propósito en esta vida, ningún objetivo en la vida. No saben a dónde van. Ahora esa es la conclusión, digamos de paso, a la que arribó Salomón. Vanidad de vanidades, o sea, vacío de vacíos. Es como un gran saco lleno de nada, si le parece bien la expresión. Lo que tenemos entonces ante nosotros aquí es un libro sobresaliente, y por supuesto que nos referimos a este libro de Eclesiastés. Aquí tenemos a un hombre que ha probado de todo. En el libro de Proverbios tenemos sus joyas de sabiduría. Él nos da allí, por así decirlo, la luz verde. Y en Eclesiastés tenemos glóbulos. Y estos no son glóbulos de sabiduría, sino de insensatez. Aquí tenemos, pues, la luz roja de ese semáforo. Luego podemos observar en el Cantar de los Cantares el tema del amor. Así es que tenemos entonces sabiduría, insensatez y amor. Y Salomón era un experto en estas tres áreas. Él sabía cómo hacerse el bobo. Él sabía cómo ser sabio en el gobierno. Su vida amorosa también es una larga historia. Ahora Salomón, el hombre más sabio según la sabiduría del mundo, llegó a hacerse el bobo como ninguna otra persona lo llegó a hacer. Él es el enigma de la revelación, es una paradoja de las Escrituras. Es el hombre más sabio y al mismo tiempo el más insensato. Y este libro de Eclesiastés nos va a revelar eso precisamente. Ve usted que aquí dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que tenemos aquí en Eclesiastés es la versión bíblica de ese cuento que quizá usted conoce, Alicia en el País de las Maravillas. Es como Disneylandia. Él probó hacer todas las cosas en esta vida. Eclesiastés ha sido llamado, como ya hemos indicado, la autobiografía dramática de la vida de Salomón, quien se apartó de Dios. Aquí tenemos una vida sin Dios, debajo del sol. Un hombre andando y hablando debajo del sol. Él es el mismo hombre que usted puede observar en el día de hoy. Usted se encuentra con esta clase de personas en el día de hoy tratando de obtener algo de esta vida. Ahora hay otra clase de personas que uno encuentra en sus viajes, y son aquellos que se dedican a asistir a convenciones. Van de un lugar a otro para estar presentes en las convenciones. Parece que estamos en los días de las convenciones. Si uno pudiera escuchar sus conversaciones, se daría cuenta de que son diferentes de las de los demás. Esta gente está buscando algo. Tienen una fiesta la noche anterior, se han divertido a su manera bebiendo hasta cansarse. Luego tienen un gran banquete. Prueban todo. Sin embargo, allí queda una nota de amargura, de vacío, y allí queda ese desperdicio en el vaso de la vida. Y eso es lo que tenemos aquí.
encontramos que ese hombre aquí está haciendo un experimento. Él está tratando de exprimir el jugo de la vida de rocas secas de esta existencia mundana, y aquí él va a comenzar. Y en el versículo 3 él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora entendamos esto. Esto es debajo del sol. Este es el punto de vista del hombre. Dios no nos ha dado su punto de vista aquí. Esto es todo debajo del sol. Esto no es debajo del sol y sobre la luna. Esto simplemente es debajo del sol. Y nos presenta un cuadro del hombre apartado de Dios, tratando de encontrar satisfacciones en la vida. Y la primera cosa que él prueba es este asunto de lo que llamaríamos nosotros ciencia, el arte, o podríamos llamarle las leyes de la naturaleza. Él comenzó a hacer un estudio de eso, y eso es interesante. Los hombres que se han dedicado al campo científico en la actualidad han pasado muchos años, en realidad una vida entera, estudiando estas leyes de la naturaleza. Y este libro es muy destacado en darnos estas leyes de la naturaleza. Notemos que él descubrió que esto era cierto. Escuche lo que dice aquí el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Ahora, la tierra siempre permanece. Es algo permanente. Tiene una estabilidad que el hombre no tiene, porque el hombre es algo temporal. Ahora, usted tiene al hombre contemporáneo. Él es un poquito diferente al hombre del pasado y probablemente será muy diferente al hombre del futuro. Pero el hombre es algo temporal. Y la continuidad de la humanidad se mantiene a través de los nacimientos. Es decir, amigo oyente, que ni usted ni yo estuvimos aquí hace 100 años. Por lo menos pensamos que no hubo muchos de nosotros entonces. Y ni usted ni yo vamos a estar aquí dentro de 100 años. En realidad, hay muchos de nosotros que no vamos a estar aquí por mucho más tiempo. Pero la humanidad continuará y continuará a través de los nacimientos. Ahora, el escritor de este libro de Eclesiastés ha notado que una generación ha pasado. Y dice aquí en el versículo 4, vamos a leerlo otra vez, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El hombre es una criatura transitoria, y si usted quiere ver a esta vida solamente en términos de vida, debemos decir que el hombre es el fracaso más grande en el universo de Dios. Está en esta escena solamente por muy pocos años. En algunas partes de esta tierra se encuentran árboles plantados que ya estaban ocupando su lugar cuando Cristo estuvo en esta tierra, y han permanecido en ese lugar por mucho tiempo. Pero después de todo, no son nada más que cosas primarias. En realidad, no han estado aquí mucho tiempo. Se nos dice que alrededor nuestro existen rocas que han estado aquí por millones de años, quizá billones de años. No sabemos cuánto tiempo, y no sabemos si los científicos conocen esto tampoco. Pero usted y yo nos encontramos ahora sobre una tierra que ha estado aquí por bastante tiempo. Estaba aquí antes de que llegara el hombre y estará aquí después que la mayoría de nosotros parta de este mundo. Ahora, amigo oyente, permítanos indicarle que esto agrega, como bien podemos ver, cierta dimensión al hombre y a la vida que es un poco desanimadora o desalentadora. El hombre no es lo que piensa ser. Notemos algo más. También se levanta el sol. Leamos el versículo 5. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Con todo lo que tenía Salomón, encontró que la vida era como monótona. Había cierta similitud en todo. Él trataba de huir de esto. Y la gente del día de hoy está haciendo de todo debajo del sol. La mayoría de nosotros tenemos arena en nuestros zapatos. Nos gusta andar. Corremos de un lado para otro. Vamos de aquí para allá. Los hoteles y moteles están llenos de gente. Los caminos están llenos de gente que van de un lado para otro. Siempre están viajando. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, están buscando algo que les satisfaga. Están tratando de escapar de la monotonía de la vida. Amigo oyente, si usted simplemente va a mirar al hombre tal cual es en el día de hoy, separado de Dios, encuentra que no es un cuadro muy hermoso de observar, que no es muy lindo. Y eso es lo que este libro de Eclesiastés nos presentará. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente.